Yo soy un miembro de la Dirección Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Yo generalmente siempre voy a las romerías del 11 de septiembre, entonces, que se hacen hacia el cementerio general. Y por varios años, desde yo creo 2012 en adelante, por lo menos 2011 en adelante, comencé a ir a la tumba de Raúl, que no es algo como que se haga mucho porque ni siquiera se sabe dónde está mucho su tumba. Eh, y ahí, en ese lugar, yo me encontré con la hermana de Raúl. Yo todavía estudiaba, estaba en la universidad y me dio un impulso por decirle, un día voy a hacer un documental de tu hermano. Esas cosas que salen así como desde el deseo. Y de ahí nos agregamos a Facebook y pasaron, no sé, yo creo que por lo menos 4 años, al menos 3, 4 años, donde yo ya había terminado mi carrera, había estado trabajando en algunos lugares y decidí finalmente, después justamente de ir como en este trayecto tan largo del trabajo a la casa, aprovechaba siempre de leer en la micro y estaba terminando el libro que escribía la madre de Raúl Pellegrín, que se llama Raúl Pellegrín, mi hijo Raúl Pellegrín, comandante José Miguel. Y dije, ya, es momento de retomar esto y yo me encontraba también pasando en un momento personal no tan bueno. Eh, yo creo que de repente entrar en esa rutina de trabajo, casa, transporte, 2 horas, es como eh, hay un tedio constante y yo sentía que no estaba haciendo para lo que realmente yo había estudiado. Y como desde siempre he tenido una profunda admiración por Raúl y por todo lo que realizó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, dije ya es momento, aunque no tenía ningún recurso ni nada, pero fue como ese mismo impulso que me hizo decirle a Carla Pellegrini en el cementerio, voy a hacer un documental de tu hermano, quise concretarlo bajándome de la micro, llamando a personas que pudieran sumarse al proyecto y ahí empezó todo. Mira, tremenda personalidad que tenía, porque realmente él no tenía vergüenza de, de hablar con la gente adulta, de conversar, de preguntar mucho. Se destacaba siempre. Y no era que no le fomentábamos esto, sino que fue saliendo naturalmente. De, Para mí igual era un desafío personal, porque aparte de mi admiración hacia Raúl, era yo, toda esta confianza que la familia depositó en mí, tenía que hacerla valer, tenía que ir de poca experiencia, eh, pero bueno, me lancé nomás y siempre recibí mucho apoyo de muchas personas, eh, porque es complejo hacer una película sin recursos, o sea, como más de recursos personales, donaciones que recibimos por unos crowdfunding que hicimos, pero fue principalmente porque compañeros de carrera se sumaron, amigos, colaboraciones internacionales como la de Vicente Feliu, que fue todo como enviando correos y si me resulta esto, es como mucha gente se empezó a sumar, que creo que también había una necesidad de contar esta historia, porque desde Raúl se cuentan muchas otras historias que han sido relegadas en la historia de nuestro país por la historia oficial. Lo mejor de Chile custodió con su corazón puesto de pie. Bueno, este documental empezó desde una profunda admiración que yo siento por la figura de Raúl, entonces también como directora tenía que ver los matices también de Raúl. Y también por una parte para mí fue una decisión política humanizar a Raúl y contar desde diferentes perspectivas como quién era, porque se han dicho muchas mentiras también desde la historia oficial, eh, lo que era el frente, lo que era la lucha armada, lo que era Raúl, los han tratado de terroristas, delincuentes. Por lo tanto, para mí humanizarlo era decir, eran hombres y mujeres que tomaron una decisión con una convicción profunda de que había que sacar al dictador y había que construir una sociedad realmente distinta. Entonces, para mí,
partir desde esa base era finalmente decir, más allá de la historia oficial existen otras voces que no han sido tomadas en cuenta. Y Raúl para mí era el punto de entrada de muchas otras voces. Hay muchas personas que también fueron, no eran tan conocidas, hubo muchos ayudistas, por ejemplo, también otros militantes que eran menos conocidos que Raúl, pero yo creo que con él había una deuda en particular, porque siento que la historia no lo ha incluido, que las generaciones nuevas no lo conocen en profundidad, incluso generaciones no tan nuevas tampoco lo conocen en profundidad. Entonces para mí fue ese el desafío con su figura, la humanización, saber que era tímido, que no era como un militar, uno dice, ya era, como les decían, los cabezas de pistola, por decirlo de alguna manera. No era eso, era mucho más profundo y mucho más complejo que todo lo que quizás se ha transmitido a través de los medios y de la historia que se ha contado desde quienes vencieron finalmente. Se sentaba a conversar, a preguntarle a los viejos de lo que estaban haciendo, a preguntarle al otro que era sindicalista, el único que era sindicalista que teníamos nosotros ahí, que cómo era eso. Y se va conformando un gallo, un tipo que va dando una señal distinta. Y fue con otro compañero de él, con el Torito Escluso y con Nordenflisch, que estaba en ese mismo grupo, fueron los 3 mejores alumnos de su grado. Es fundamental cómo los objetos van construyendo y las imágenes van construyendo a alguien que precisamente no está, como tú mencionas. Esta maleta que se abre, es el único, son los únicos como recuerdos materiales que tiene la familia de Raúl. Esta maleta lograron rescatarla luego de que lo asesinaron y llegó años después a manos de la familia de Raúl. Entonces, finalmente para mí, abrir esta maleta, al comienzo fue, vamos a descubrir quién es, con estos artículos personales que finalmente van diciendo como quién es esta persona. Y cuando yo ya lo descubro, cuando ya sé finalmente quién es, o logro dar algunos atisbos más cercanos, es que yo logro cerrar la historia, pero tampoco se cierra completamente, porque también es una parte de la historia del que se cierra. Entonces, particularmente en este documental, donde él ya no está, su presencia física ya no existe, pero sí existe un legado que es tremendamente importante, que es un legado político, es un legado de vida, y estos objetos y estas fotografías y estos videos finalmente van reconstruyendo todo este personaje que comienza a aparecer de a poco. Y eso es como lo fundamental que yo creo que entregan los objetos, ¿no? Como esta reconstrucción material, como más tangible de las cartas que existen. Y de ahí nosotros nos vamos tomando un pedacito de esta realidad para reconstruirla. Y una de las cosas más importantes del documental es que también la vida de Raúl es una excusa para contar una historia que no ha sido contada, que tiene que ver con la resistencia, que tiene que ver con las victorias que hubo también en América Latina, que tiene que ver con los compromisos ejercidos, particularmente como por muchas mujeres y hombres que dieron su vida en vida, como dice la hermana de Raúl, y que tenían una convicción que yo creo que es difícil de ver hoy en día, por ejemplo. Él vive muchos procesos políticos trascendentales para la izquierda, no solo chilena, sino que también latinoamericana, desde el triunfo de la Revolución Cubana, el triunfo de la Unidad Popular, la victoria sandinista. Son una serie de sucesos que ahí uno entiende también por qué él sabía y tenía la convicción profunda de que un régimen dictatorial se podía derrocar, era posible. No solo era posible como utópicamente, sino que realmente era fácil de imaginar por los contextos que se estaban viviendo también en diferentes lugares del mundo, y particularmente en Latinoamérica. Aquí Nicaragua Libre, 20 de julio de 1979. La libertad tuvo hoy un nuevo significado.
partió la mano a la democracia ante el júbilo desbordante de un pueblo que sepultó a una dinastía de 42 años, 6 meses, 16 días. La primavera de color, sea los tiempos que el Señor nos anunció. Serán los tiempos de la hermandad, serán los tiempos de la tranquilidad. Hola, soy Michelle Ribó, directora del documental Raúl Pelegrín, Comandante José Miguel, y quiero invitarlos e invitarlas para que sintonicen las pantallas de Santiago TV y vean este documental donde van a descubrir quién era Raúl Pelegrín, este comandante. Van a ver desde una perspectiva muy humana quién era él, y van a poder descubrir también otras de las historias que no han sido contadas en la historia oficial. Así que los y las invito que sintonicen Santiago TV y que puedan ver este documental.